también grabada. Ya, recordemos, hoy día básicamente les voy a presentar la evaluación, ¿sí? La primera evaluación parcial que tenemos, de un total, en teoría, hasta ahora, de 3. Vamos a ver de qué trata, ¿sí? Sé que estas semanas también están con hartas evaluaciones, ¿no? En 2 semanas más. Ya, muy bien. Entonces deberíamos andar bien en los tiempos. Veamos, déjenme compartirles Profe, ¿sabe lo que no entender? ¿Cómo van a hacer las evaluaciones? ¿Cómo nos van a evaluar? Sí, exactamente, a eso les voy a mostrar ahora. Básicamente, Ya. es que existen muchas formas de hacer evaluaciones en línea, ¿sí? Pero también eso depende mucho de las circunstancias y de las herramientas que entregan las universidades para realizar ese proceso. ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso yo hago clases en varias universidades y hay algunas que entregan una plataforma que permite hacer, por ejemplo, evaluaciones de alternativa en línea, ¿sí? Pero, de nuevo, hay que sopesar muchas cosas, ¿sí? Yo creo que, al menos por ahora, para las primeras evaluaciones, y pensando que todavía hay muchas personas o compañeros que quizás no cuentan con todos los recursos o las posibilidades para conectarse justo en el horario de clase, ¿sí? Nuestras evaluaciones van a ser más de desarrollo, ¿sí? Y que no implican... en rigor es muy poquito el riesgo de copia o algo parecido que pueda existir acá, ¿sí? Ya, déjenme darle entonces las indicaciones. ¿Están viendo ahí en la pantalla la prueba? Sí, se ve. Profe, Ya, muy bien. A ver, entonces, la evaluación primero se puede hacer de manera individual o en parejas, ¿sí? No es que deba hacerse en parejas, se puede hacer de una o dos personas, ¿ya? Allí usted tiene la libertad para tomar la decisión que más le acomode, ¿sí? No siempre trabajar en parejas es lo más práctico, a menos que uno tenga más o menos el mismo tiempo, posibilidades y facilidad de comunicación con la otra persona. Sí, a veces trabajos en pareja se vuelven más complicados de lo que son. ¿Bien? Entonces, el primer punto es que esta prueba la puede hacer de manera individual o en pareja, ¿sí? Lo segundo es que debe ser enviada a mi correo, mario.silva.casa@gmail.com, hasta el 14 de mayo, es decir, le doy toda la semana, toda una semana para poder realizarla. Eso por varias razones. Una porque primero es una prueba de desarrollo, ¿sí? Y hay que entender bien de lo que se trata una prueba de desarrollo. Una evaluación de desarrollo, como vamos a ver en las preguntas, eh, no se trata simplemente de responder algo que uno pregunta de manera acotada, muy precisa y como si fuese verdadero o falso, ¿sí? Las preguntas de desarrollo, justamente como dice su nombre, son para desarrollar las ideas, para profundizarlas, para expresar todo lo que uno aprendió, ¿sí? Y hay que entenderlo así. De hecho, esta prueba solamente tiene 3 preguntas, ¿sí? Pero es necesario primero, por ejemplo, que la respuesta esté bien redactada, ¿sí? Y para eso uno necesita tiempo, para releer la respuesta que hizo, volver a mirarla, ¿sí? Corregir la ortografía, corregir la gramática, agregar ideas, ¿sí? Entonces, piense que ese plazo de una semana tiene como finalidad eso, ¿sí? Que usted pueda entregar 3 preguntas bien desarrolladas, bien redactadas, bien ordenadas las ideas, y eso es lo que se evalúa, ¿ya? Y se entrega siguiendo el mismo formato, es decir, usted responde en el mismo documento, ¿sí? No lo pase a PDF, por favor, porque es más fácil para mí hacer comentarios y correcciones en el archivo de Word. ¿Hasta allí? ¿Vamos bien? sí, profe. Ok, Sí, recuerden, profe. cualquier duda que vaya surgiendo, exprésenla porque me sirve a mí y le sirve a los demás compañeros y compañeras, ¿bien? Luego, la sesión del 14 de mayo, es decir, el próximo jueves, no va a haber clase presencial, es decir, esa es la fecha de entrega, ¿sí? Ustedes tienen ese tiempo para dar los apuntes finales a la evaluación y mandármelo. Pero además, entiendo y supongo que esa sesión también la van a ocupar para reelaborar las correcciones que se les hizo a los talleres, ¿sí? ¿Vieron en la plataforma que subí los talleres? Mm,
No, profe. ¿No? No, profe, no, va a ser No, sincero. ya, muy bien. Entonces se los voy a mostrar cuando termine, ¿ya? Recuerde que íbamos a empezar a ocupar cada vez más la plataforma, les dije la semana pasada. En la plataforma subí hasta el taller 3, que era el que la mayoría me había entregado, ¿sí? Corregidos, con comentarios y con acotaciones, ¿ya? Eso también les sirve justamente para resolver esta prueba, porque también habíamos quedado en eso, que en los talleres se los iba a corregir, para que tuviesen una orientación sobre qué cosas cambiar, qué definiciones mejorar, etc. ¿Ya? Bueno, entonces la sesión del 14 de mayo no va a haber clase presencial, no va a haber clase en Zoom, ¿sí? Y usted debe entregarme la prueba hasta esa fecha, ¿sí? Y ocupar esa fecha, el 14, para corregir y mejorar las actividades de taller, ¿ya? Para que así después, cuando tengamos que entregar el portafolio completo de todas las actividades del semestre, no tenga demasiado trabajo, ¿sí? Porque recuerden, en general, a fin de semestre, siempre uno colapsa porque hay muchas evaluaciones, muchos temas pendientes, etc. ¿Ya? Bien, entonces la prueba primero se trata, o se basa o se sostiene en un caso, ¿sí? Todas las preguntas van a ser en relación al caso, al análisis de la situación que se presenta, ¿sí? Y a tratar de poner en juego los conceptos que hemos visto en esa situación. ¿Ven? Le voy a leer rápidamente el caso, dice. En la sala de espera de una clínica se encuentra la señora Ana, de 68 años, quien se encuentra acompañada de su hija Rosa, la cual posee un título de TENS. La señora llega al servicio de urgencias, en donde ingresa por un malestar estomacal. Refiere intenso dolor estomacal, náuseas, vómitos en su casa a repetición. Se le realiza el ingreso administrativo y queda en espera, ¿sí? Es llamada por la enfermera universitaria Daniela, quien le evalúa en la sala de triage y categorización. Al control de signos vitales, todos sus parámetros están estables y dentro de los rangos normales. Sin embargo, se encuentra pálida, sudorosa y con dolor abdominal en la escala EVA de 8 de 10, el cual se irradia hacia el pecho, es decir, el dolor comienza a subir, por decirlo así. Sin embargo, la enfermera universitaria la hace salir a la sala de espera para próxima evaluación médica. Dicha enfermera universitaria categoriza como el menos grave, C4, es decir, la categoría en que ubicó a la señora Ana es menos grave, ¿sí? Por lo cual le corresponde esperar su atención. A la hora posterior de espera, la hija se acerca a hablar con la enfermera del triage, refiriendo que su mamá está cada vez más pálida, sigue sudorosa, con aumento en el dolor en la zona precordial izquierda, mareada, y continúa con vómitos y náuseas. Es decir, la señora está empeorando todo el rato que ha tenido que esperar por su atención médica, ¿sí? Entonces la hija consulta la posibilidad de apresurar la atención, como casi siempre ocurre en las salas de urgencia, ¿sí? Lo que es negado por la enfermera, ya que su categorización no era urgente, ¿sí? Piensa que esas son las situaciones que normalmente se repiten, ¿sí? No siempre en las salas de urgencia o en las salas de espera se vuelve a recategorizar a los pacientes, ¿sí? Hay muchos pacientes que incluso ni siquiera consultan, ¿sí? Simplemente se quedan esperando y esperando y esperando, ¿sí? Entonces se niega la recategorización y la hija insiste en que ahora sí está mal su madre y que requiere nueva evaluación. La hija resignada vuelve a la sala de espera con su madre, en donde se da cuenta que su madre no responde a estímulos. Ella constata el pulso, el cual no encuentra, y se da cuenta que está en un paro cardiorrespiratorio. Solicita ayuda, la cual no es atendida, y su misma hija comienza a realizar maniobras de RCP, ¿sí? Para ayudar a su madre. El resto de las personas, frente a la urgencia, solo podían solicitar ayuda al mismo servicio, y al lograr conseguir la ayuda necesaria, llega al lugar de los hechos el enfermero Juan. Su actitud era de prepotencia, rabia, y saca a la hija de la señora Ana, es decir, le dice, ¿qué está haciendo usted? Salga de ahí, eso es mi rol, ¿sí? No se meta, para constatar y evaluar la situación, si realmente requería maniobras de reanimación básica. La hija desesperada le pide que no pierda tiempo valioso de dicha reanimación que ella había iniciado. El enfermero no considera las palabras de la hija, no considera sus súplicas, piensa que tiene que hacer lo que tiene que hacer, él sabe lo que es correcto, ¿sí? Ella molesta, le recalca que ella pertenece aquí al ámbito de la salud, que con sus conocimientos ella puede salvar a su madre. Sin embargo, el enfermero explica que no se involucre porque existe aquí personal capacitado para realizar este tipo de procedimiento. Subiendo a la señora Ana a una camilla, en donde entra el servicio de urgencia, solicitándole al guardia que controle el acceso y que por ningún motivo deje pasar a la hija
y que el médico saldrá posteriormente a hablar con ella. ¿Se entiende la situación? Sí, profe. Ya, muy bien. Sí. De hecho, esta es una situación real, ¿sí? La tomé de otros cursos que hago también en enfermería, ¿sí? Finalmente la señora Ana muere, ¿sí? Eso es lo que no le puse allí en la historia, ¿sí? Pero finalmente eso pasa con la señora Ana. Entonces, preguntas. 1. Defina en primer lugar y luego explique, en base a lo visto en clase, qué actitudes frente al conocimiento son expresadas por los distintos personajes en esta situación. Entonces, lo primero que hay que hacer en esa pregunta es definirme con claridad y precisión, ¿sí? Recuerde el tiempo que tiene, con claridad y precisión dentro de esta semana completa, cuáles son las actitudes que hemos visto frente al conocimiento, ¿sí? Dogmática, escéptica, etc. Me las define, muy bien, ¿sí? Y recuerde que en general también es valioso, una vez que usted define, dar pequeños ejemplos, ¿sí? En los talleres hubo algunos grupos que hicieron eso, y se agradece porque además se evidencia mayor comprensión, ¿sí? Entonces, trate de definir, dar un pequeño ejemplo, una frase cortita, donde se muestre una actitud escéptica. Y luego, explique, en este caso, quiénes expresan o manifiestan estas actitudes. ¿Me explico? Es muy parecido al taller que hicimos. O sea, en ese caso, cuando digamos un ejemplo, que hay escepticismo, decir qué persona de la historia era escéptico y por qué, o sea, en qué parte fue y por qué nos parece que fue escéptico, algo así. Exactamente, ¿sí? Primero definimos qué es la posición escéptica frente al conocimiento, luego doy un pequeño ejemplo, ¿sí? Y luego digo, en el caso entonces se ve que, por decir cualquier cosa, la señora Ana presenta una posición escéptica porque, y me explica usted dónde lo ve y por qué razón eso sería escéptico, ¿sí? Note que no siempre, y ahí es donde van los matices y la comprensión, no siempre las actitudes se mantienen todo el tiempo. ¿Se acuerdan que cuando nosotros comentamos esa parte del curso, yo les decía que a veces uno toma actitudes dogmáticas, en otros momentos y en otros contextos toma actitudes más escépticas, y que dependen en el fondo mucho de las circunstancias, ¿sí? No es que uno sea siempre dogmático o siempre escéptico, ¿sí? Bien, entonces la 1. Sí, profe. Muy bien, pasemos a la 2. La 2 dice, ¿por qué es importante el pensamiento crítico para el ejercicio de su profesión en esta situación? Explique primero qué es pensar críticamente en enfermería, ¿sí? ¿En qué consiste? Esa es una pregunta más de reflexión, ¿se fija? Porque todo el curso hemos hablado de eso, pero en rigor en ninguna diapositiva en concreto usted lo va a encontrar tematizado, ¿sí? Entonces es muy importante que reflexione bien esa respuesta, ¿sí? ¿Qué significa pensar críticamente en enfermería? ¿Sí? Y luego ejemplifique en esta situación cómo podría ayudar el pensamiento crítico a resolverla de mejor manera, ¿sí? En qué aspectos, por ejemplo, o en qué momentos de la situación, si hubiésemos pensado de manera crítica, podríamos haber generado cambios en cómo se realizó la situación. ¿Me explico? Entonces yo podría decir, por ejemplo, en el primer momento, cuando la enfermera del triage realiza A, si hubiese pensado críticamente, se habría dado cuenta que es posible esto, esto y esto. Y si se hubiese dado cuenta de eso, entonces el curso de acción o las acciones que hubiesen seguido habrían sido diferentes y por lo tanto la vida de la señora Ana no hubiese estado en riesgo. ¿Me explico? Sí, profe. Muy bien. Y recuerden allí, es muy importante, la primera parte de esa pregunta es que me expliquen qué es pensar críticamente en enfermería, ¿sí? Y luego la 3, ¿qué elementos condicionan, determinan el pensamiento en la situación que se plantea? Descríbalos, explique y ejemplifique. Recuerde mencionar básicamente dos grandes grupos de condicionamientos que nosotros vimos. Los condicionamientos biológicos, que fueron la primera parte del curso, sí, la primera y la segunda clase, y los condicionamientos culturales. Entonces yo miro la situación y digo, primero, explico, ¿qué condicionamientos o qué factores pueden condicionar el pensamiento? Entonces yo digo por una parte, existen condicionamientos biológicos que son
estos, 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 estos. Y existen condicionamientos culturales que se refieren a esto. Luego, en el ejemplo, en la situación, podemos darnos cuenta que, por ejemplo, el enfermero universitario cuando realiza esta acción, ¿sí?, está determinado por condicionantes biológicos que serían estos, estos, estos. Y está determinado por elementos culturales que serían estos, estos y estos. ¿Me explico? Por ejemplo, voy y le tomo la temperatura a usted, ¿sí? Esa es la acción que realizo. ¿Hay algún condicionamiento biológico que esté actuando allí? ¿Mi manera de pensar y de enfrentar la situación va a estar condicionada biológicamente? ¿Me explico? No, profe, yo no entendí muy bien. Ya, muy bien, pero Repítalo, dígame. repítalo. Si guarda silencio, no. Repítalo. Eso, muy bien. Porque si guarda silencio, uno no entiende qué pasa. Entonces, a ver, la primera parte del curso mencionamos que cuando nosotros describimos situaciones, cuando interpretamos situaciones, estamos condicionados biológicamente. ¿Se acuerda que en la primera clase nosotros vimos estas ilusiones ópticas? Y yo les decía, por ejemplo, que uno puede ir en la calle, en la carretera, manejando, y de pronto ve un charco adelante, ¿sí? Ese charco no existe, pero mi manera de describir la situación, de leerla y de interpretarla, estaba determinada por mis sentidos, está condicionada por mis sentidos, ¿sí? Porque yo voy manejando y ocupo mis sentidos, ¿sí? Por lo tanto, se produce un engaño o una ilusión que proviene de mis propios sentidos, ¿sí? De la vista, por decir algo. Entonces, si yo voy a tomar la temperatura a alguien, primero, ¿estoy ocupando mi biología para tomar la temperatura? No. ¿En qué No. sentido no? ¿En qué sentido no? ¿Por qué? ¿No ocupo mis sentidos? Puede que sí, profe, porque, bueno, ¿Ya? no está bien hecho, pero hay gente que le coloca la mano, no sé, en la frente a la persona y dice, tiene fiebre. O sea, no se ¿Ya? sabe si tiene o no tiene, pero por sentirlo, no sé, caliente, dice que tiene fiebre. Ahí está utilizando los sentidos. Muy bien. Entonces, exactamente, en esa situación, supongamos que le pongo el termómetro a la persona, te digo, incluso tomo la temperatura con la mano, yo estoy ocupando mi biología, estoy ocupando mis sentidos, estoy ocupando la vista, por ejemplo, para mirar el termómetro, estoy ocupando mis ojos para percibir la situación y el contexto, ¿sí? Eh, por ejemplo, ¿no le ha pasado a usted que cuando hay una situación crítica o de crisis, la percepción que uno tiene del espacio cambia, se vuelve todo como mucho más pequeño? Imagine esa sala de espera donde está la señora Ana, ¿sí? De pronto usted escucha gritos, ¿sí? Está al interior pensemos en el enfermero, está al interior del servicio de salud, escucha gritos, le piden que salga a ver, sale, y naturalmente allí sus sentidos van a operar y van a condicionar la manera en que va a comprender la situación, ¿sí? Por ejemplo, ¿en qué va a concentrar su vista inmediatamente el enfermero que sale a atender a la señora Ana? ¿Qué es lo que va a mirar? La cara. Ya, primero va a mirar las caras de todo el mundo, va a escuchar los gritos, y desde allí ya hay un condicionamiento, ¿sí? Es muy distinto entrar a una situación donde está todo en silencio, a entrar en una situación donde hay gritos, donde las personas corren por todos lados. Entonces, solamente pensando en eso, la percepción de la situación para el enfermero que está saliendo a atender a la señora Ana, ¿está determinado biológicamente? Biológicamente no, pues, profe, ¿no? No entiendo. ¿Por qué no? A ver, se lo digo Ah, no, de otra manera. De otra manera, a ver. Profe, ya, pero sí, mejor de otra manera, profe, más. biológicamente. Vamos a hacerlo de manera más clara. A ¿A ver, qué se recuerda. refiere biológicamente? Muy bien, biológicamente me refiero si está determinada por los sentidos, ¿sí? A eso me refiero, ¿sí? Está determinada por nuestro organismo, ¿sí? Y tienen que pensarlo de manera muy básica. Nosotros comprendemos el mundo a partir de nuestros sentidos, ¿sí?
Por ejemplo, estábamos dentro de una familia, ¿sí? En una casa. Los padres están gritando. ¿Qué hace el niño? Aunque no esté directamente en la pelea. ¿Qué hace el niño? No asustar. ¿Te asusta? Asusta. Se asusta ¿por qué? Si no está mirando la pelea, ¿se asusta por qué? Por los gritos. Por los gritos. Entonces, ¿el escuchar los gritos afectó al niño? Sí. Muy bien, Sí. eso es lo primero. Noten, Sí. ocupar nuestros sentidos produce una afección en nosotros, nos impacta, nos llega. Segundo, el niño, al escuchar los gritos, ¿qué interpreta que está pasando? O sea, no Una sé si violencia, algo. era algo Muy malo bien. necesariamente, pero sabe que está pasando como... O sea, no interpreta una pelea necesariamente, pero sí algo malo. Muy bien, entonces, primero escucha un sonido, lo interpreta como gritos, esos gritos los va a entender como algo malo, ¿sí? Y probablemente se asuste. Entonces, la percepción, los sentidos, ¿determinaron la manera en que ese niño interpreta la situación? Sí. Sí, sí. Muy bien, ¿sí? Entonces ahora piense eso mismo en el enfermero universitario. El enfermero universitario sale, porque está trabajando adentro, lo llaman, que hay una urgencia en la sala de espera, entra a la sala de espera, ¿y qué es lo primero que escucha? Se está Gritos. muriendo. Gritos, ¿sí? No hay calma y tranquilidad, la hija debe Eso estar ambiente, sollozando. profe. Eso, muy bien, pero en ese ambiente entonces, primero lo recibe por los oídos y le impacta. ¿Va a producir un tipo de percepción particular el escuchar gritos en una sala de espera? ¿Determina la manera en que el enfermero va a interpretar la situación? Sí, Sí, pues Sí. muy bien. sí. Entonces, a eso Porque se puede ser que refiere. el paciente que está en la sala de espera tiene mucho dolor y por eso está gritando. Muy bien. Entonces, primero, los elementos biológicos, nuestros sentidos, condicionan y determinan la manera en que nosotros vamos a interpretar una situación. Por lo tanto, el enfermero, cuando escucha esos ruidos, inmediatamente va a interpretar la situación como una situación de crisis, como una situación problemática, como una situación de vida o muerte. Allí ustedes agregan lo que deseen, ¿sí? Pero a mí me importa que noten que simplemente escuchar esos gritos ya determinan la manera en que el enfermero va a abordar la situación, ¿sí? ¿Bien hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Y por determinantes culturales, nosotros nos enfocamos en otro tipo de aspectos, ¿sí? Como lo que discutíamos la semana pasada. Cuando nosotros interpretamos una situación, ¿se acuerda el caso de la mujer musulmana o la mujer occidental? Ocupamos ciertos prejuicios culturales, ¿sí? En esa situación está cargado de prejuicios culturales. Uno muy básico y que se lo voy a dar es el prejuicio que siempre que tenemos nosotros y que nos ayuda a enfrentar una situación de salud en el espacio profesional. Cuando usted le pregunta algo al enfermero o al doctor, ¿sí? ¿Qué actitud toma al preguntarle algo al doctor? ¿De qué forma usted escucha al doctor o al enfermero? ¿Me explico? Lo escucha como diciendo, yo soy quien sabe, doctor, y usted no sabe nada. No, Oh, No, ¿por qué? Porque uno sabe porque que el nosotros doctor estamos estudió, se consultando preparó nomás. para eso. Porque usted está consultando para eso. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Está consultándole a quién? No, pues estoy diciendo que cuando está consultando al doctor, sabe que el doctor estudió años para eso, para Muy poder bien. decirme que tiene esa persona. Y por lo tanto, como estudió años en su formación, ¿sabe lo que está diciendo? O sea, yo Debería saberlo. supongo, Muy porque bien. como paciente o persona que va a consultar, se supone que Ah, pero no sabís, po. Muy bien. Entonces, fíjese, allí hay una actitud que culturalmente nosotros adoptamos desde un inicio. Yo voy donde el médico y por decirlo así, me someto a su interpretación, me someto a lo que él me diga, ¿sí? No lo pongo en duda, no lo cuestiono. ¿Por qué? Porque como decía usted,
uno supone que el otro sabe. Mire la situación que estaba allí. ¿En qué momento se pide a uno de los actores que se someta al conocimiento del otro? Cuando el enfermero le dice que ya el médico la va a atender y que él sabe lo que tiene que hacer. Muy bien, allí hay un ejemplo claro de un prejuicio cultural, ¿sí? Un elemento cultural que condiciona nuestra interpretación, ¿sí? Cuando la enfermera universitaria, por ejemplo, le dice a la joven, vaya a sentarse. No, Karen, no he pasado lista todavía, ¿sí? Ya, está bien. ¿Ya? Profe, pero al momento de que la enfermera le dice eso al Sí. paciente, el paciente ya se va a quedar más tranquilo, pues. Pero justamente se queda más tranquilo, ¿por qué? Porque hay un condicionante cultural, hay un prejuicio cultural. Yo me voy porque digo, bueno, ellos sabrán, la enfermera sabrá si es momento de atender o no a mi madre, ¿se fija? Y ese prejuicio cultural, o esa idea cultural, hace, como muy bien dice usted, que la hija vaya y se vuelva a su asiento y se siente y espere. ¿Se fija? No todas las culturas son iguales, ¿sí? No todas las culturas van a adoptar la misma actitud frente al profesional. ¿Me explico? Claro, hay personas que de pronto les dicen, ya, y si saben lo que van a hacer, ¿por qué no lo hacen enseguida? O algo Ajá. así. Pueden como actuar de distintas formas, ¿a eso se refiere? Claro, no todas las personas se van a someter inmediatamente a lo que me dice el enfermero porque es profesional, ¿sí? Ese es un prejuicio cultural, ¿sí? Y de hecho, si usted se fija por un momento, también puede notar que ese prejuicio es más fácil que se dé en espacios, por ejemplo, del servicio público, o donde los pacientes no tienen necesariamente formación superior o educación superior, ¿sí? Si yo voy, por ejemplo, a un contexto privado de salud, donde todos mis pacientes normalmente son profesionales, por decirlo así, o con grados de estudios superiores, es más fácil que usted encuentre pacientes que cuestionan, ¿sí?, al profesional. En cambio, en los espacios menos desarrollados culturalmente o con menos estudios, es más fácil que el paciente se someta al profesional. ¿Me explico? Sí, profe. Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces, la 3 consiste en eso, que usted me diga primero qué elementos y por qué los elementos biológicos determinan nuestra manera de pensar o nuestra manera de interpretar las situaciones, ¿sí? Y por qué los elementos culturales determinan nuestra manera de interpretar las situaciones. Y luego analiza en esta situación cómo los elementos biológicos y cómo los elementos culturales determinan las interpretaciones de los distintos actores, ¿sí? Por ejemplo, ahí mismo hay un momento en que la joven, la hija, enfrenta este prejuicio cultural y le dice, yo también tengo formación en salud, yo sé lo que estoy haciendo. ¿Se fija? Bien, Sí. esa es la prueba, ¿sí? La rúbrica de corrección básicamente mide 3 criterios, ¿sí? Ortografía y redacción, para cada una de las 3 preguntas, ¿sí? Y 2 criterios diferentes que son los siguientes. Por conocimiento, yo voy a evaluar que usted defina, exprese y visibilice adecuadamente todos los conceptos básicos o fundamentales de cada una de estas 3 preguntas. Por ejemplo, en la 1, en relación al criterio de conocimiento, yo voy a evaluar las definiciones que ustedes me den de los tipos de actitudes que existen en relación con el conocimiento. Que esté el dogmatismo, el escepticismo, que estén todas las demás, ¿sí? Y que estén bien definidas. A mejor definición, mayor puntaje. A definiciones más insuficientes, menor puntaje. Y por comprensión, yo voy a evaluar las aplicaciones que hacen de esos conceptos al caso. ¿Por qué le hago esa diferencia? Usted puede tener muy bien definidos los conceptos en la 1, en la 2 y en la 3, pero mal aplicados, ¿sí? O puede que no los aplique incluso. Entonces va a tener los 3 puntos en conocimiento, pero en comprensión va a tener 0, ¿sí? Entonces,
Fíjense bien en esos dos criterios y en lo que debe ir en cada respuesta. Son pocas preguntas, pero eso también significa que usted debe dedicarse a responder de manera completa, ¿ya? Por eso también recuerde, le doy una semana, ¿sí? No crea que usted se va a sentar y en media hora ya me respondió estos 3 puntos, ¿sí? No lo haga. Siéntese hoy día, mañana, cuando tenga un ratito, y dé una primera respuesta a cada uno de estos 3. Después vuelva a mirarla un día o 2 días después. Trate de ir complementándola, ¿ok? Y esa es, jóvenes, la evaluación. ¿Dudas o consultas? No, me quedó todo claro, profe. Muy bien, ya. Ahora, recuerden que en la semana, si les quedan dudas o a medida que van haciéndolas, les van quedando dudas o inquietudes, usted puede escribirme al correo, ¿ya? Sienta toda la libertad para escribirme, ¿sí? Quizás yo no le puedo decir si está bien o mal una definición, ¿sí? Pero quizás le podría decir que algo más debe agregar, que falta algo, que hay que corregir las frases, como ese tipo de cosas podría comentarles, ¿ya? Bien, jóvenes, eso es entonces la evaluación. Yo la voy a subir ahora al campus virtual para que la tenga, ¿sí? Y la pueda comenzar a trabajar. Bien. Recordemos entonces también lo que dije sobre la próxima semana. La prueba se entrega hasta el 14 de mayo, es decir, hasta la próxima semana, ¿sí? Hasta el próximo jueves. Y el próximo jueves no vamos a tener clase presencial para que usted corrija, vuelva a mirar los talleres, ¿sí? Aprovechemos, ¿dónde estaban los talleres? Vamos a mostrarlo. Aquí está. ¿Están viendo la página del campus virtual? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, vamos al curso. Llegamos al curso Pensamiento Crítico, vamos a la unidad 1, que es donde está todo el material hasta ahora, recuérdelo, ¿sí? Allí está siempre el link para las conferencias, que va a ser siempre el mismo, ¿sí? Está el link a las grabaciones de la clase, ¿sí? Si usted hace clic aquí, se va a aparecer la lista completa con los videos que tenemos hasta la fecha, ¿sí? Si bajamos, eso usted no lo va a ver, lo veo yo como profe, pero en su página no lo ve. Y si bajamos acá, usted va a encontrar las presentaciones y allí dice retroalimentación de talleres. ¿Lo ve? Hacemos clic ahí y están los talleres 1, 2 y 3 retroalimentados. Estos son archivos comprimidos, entonces usted lo baja, ¿sí? Y allí va a encontrar todos los talleres de todos los compañeros y compañeras con las correcciones, ¿ya? Allí usted puede mirar el suyo, o también puede mirar también el de los demás compañeros y compañeras, quizás para complementarse, ¿sí? Ok, voy a enviar entonces también la evaluación por correo, ¿ya? No hay ningún problema, ¿ya? Y si no les llega al correo, escríbanme un correo y yo se los devuelvo, ¿ok? Sí, estoy viendo el chat, Yasmin, sí, no, pero no hay que ser tan inmediatista, ¿sí? Me tomo un momento para terminar la explicación y luego leer el chat, ¿ya? Bien, entonces, pero es muy importante ocupar la plataforma, ¿ya? Bien, jóvenes, ¿dudas o consultas? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Muy bien, ¿ya? Entonces, voy a subir la prueba ahora, también voy a subir el video con la explicación de la evaluación, ¿ya? Y por correo voy a mandar también la evaluación. ¿Bien? Un gusto entonces, jóvenes, que les vaya muy bien, háganlo con tiempo, ¿sí? Maduren las respuestas. ¿Cómo? ¿Terminamos la clase entonces? Sí, sí, en los días que hay evaluaciones no tenemos clase formalmente, ¿sí? Solo tenemos la explicación de la evaluación. Ya. ¿Bien? Ya, Eso jóvenes. Y hasta el 14. El 14 es el plazo máximo para poder enviarla.
Exactamente. Sí, pueden enviarlo apenas sientan que está listo, pero la idea es que vayan madurando las respuestas. ¿Se va a pasar la lista? No, la lista, el día de evaluación, siempre, igual que cuando lo hacía presencialmente, pongo a todos presentes porque en la práctica todos van a realizar la evaluación. Bueno, profe, gracias. ¿Ya? No se preocupen, todos quedaron presentes igualmente. Ya, jóvenes, nos vemos entonces, mucha suerte. ¿Sí? Profe, Chao, profe, gracias. A Chao, profe, ustedes, gracias. a ustedes, Ya, profe, que esté bien. Chau. igual a ustedes, cuídense. Chao, profe, nos vemos. Adiós.